Aguas tropicales. Los viajeros y naturalistas siempre se han sentido fascinados por las selvas. Misteriosas, exuberantes, húmedas, palpitantes. Son el último lugar inexplorado, el último retazo del paraíso. Aún hoy, desconocemos millones de plantas y animales que habitan en los territorios selváticos de nuestro planeta. Sin embargo, los científicos tienen la certeza de que se trata del ecosistema más prolífico, variado y sorprendente que se extiende sobre la faz de la Tierra. ¿Pero qué hace que la selva sea tan especial? ¿Por qué es tan fecunda, tan diversa, tan extraordinaria? Las respuestas a muchos de estos interrogantes están en el agua. El agua es una constante en las selvas. La humedad está siempre presente en forma de lluvias torrenciales, de tormentas, de brumas o de nieblas. El agua circula continuamente creando unas condiciones especialmente fértiles para la vida. La mayor parte de las especies terrestres viven en las selvas tropicales. Por ejemplo, las selvas de Costa Rica, con un tamaño similar a Suiza, conservan el 5% de la biodiversidad de todo el planeta. La jungla funciona como una gran bomba abastecida de energía solar. Las raíces extraen el agua del suelo y las hojas la liberan a la atmósfera transformada en vapor. De hecho, más de la mitad del agua de las grandes junglas regresa a la atmósfera a través de las hojas de los árboles. Pero no todas las selvas son iguales. Hay bosques húmedos de montaña, selvas y junglas tropicales. Sea como sea, en todas llueve en abundancia y la humedad siempre es muy elevada. Podemos ver la selva desde distintos puntos de vista, pero el más impresionante es desde arriba.
Los árboles llegan a medir más de 60 metros de altura. Sus capas forman un jardín aéreo de proporciones colosales. Es un mundo tan desconocido como las profundidades marinas. Cada árbol lucha por exponer sus hojas al sol. Por eso han de alcanzar una altura que les permita desplegar sus frondas, sus flores y producir frutos sin que nadie les haga sombra. El resultado es una bóveda selvática tupida que recrea un mundo aéreo muy alejado de nuestras miradas. Los animales han aprendido a vivir sobre las ramas de los grandes árboles y muchos de ellos nunca pisarán el suelo. La vida en las alturas ofrece muchas oportunidades con comida abundante y pocos depredadores. A cambio, exige muchas adaptaciones. Los mamíferos cuentan con colas prensiles que resultan tan eficaces como el brazo más fuerte o la mano más firme. Aunque muchos se parezcan, cada uno ha elegido vivir de manera diferente. Los monos han apostado por la movilidad. Sus movimientos son ágiles y rápidos, lo que les permite encontrar fácilmente frutos, brotes o follaje. Su forma de vida les obliga a alimentarse copiosamente, ya que gastan mucha energía, y los vegetales no suelen ser muy provechosos. Por eso pasan gran parte de la jornada comisqueando y buscando alimento. Los perezosos, en cambio, prefieren la parsimonia. Ellos también están perfectamente adaptados para trepar con sus sólidas garras. Sin embargo, son increíblemente lentos. Su metabolismo requiere menos energía, lo que se traduce en movimientos muy pausados, mucho tiempo de reposo y digestiones lentas. El resultado es que solo dedican una pequeña parte de su día a comer. Este exótico jardín tropical es una continua sorpresa. La humedad y el calor provocan una explosión vegetal a muchos metros del suelo. Infinidad de plantas crecen sobre las ramas de los árboles: musgos, helechos, orquídeas o bromelias acaparan cada centímetro de corteza aprovechando la abundancia de agua y de sol. Aquí las relaciones entre plantas y animales son muy intensas. Se cree que solo en torno a una simple flor pueden vivir cerca de 20 especies distintas de animales.
Muchas plantas necesitan ayuda para reproducirse. Fecundar sus flores es un reto que solo será posible gracias a la ayuda de aves o insectos. Las más llamativas están diseñadas precisamente para atraer con sus jugos, sus formas y colores a los colibríes. Estas avecillas de vuelo vertiginoso buscan flores con néctar abundante que les aporte la energía que gastan cada jornada. Cuando ingieren el néctar, se impregnan con el polen y fecundan sus plantas preferidas. Otras plantas precisan de la colaboración de la fauna para dispersar sus semillas. Nada mejor que producir frutos jugosos y dulces de colores llamativos como el rojo o el naranja. Su misión consiste en atraer a los animales más golosos que tras ingerirlos transportarán las semillas a territorios alejados. El agua también puede ser una moneda de cambio de favores. Las bromelias, las heliconias y otras plantas almacenan líquido entre sus pétalos o sus hojas. Algunas pueden contener hasta 10 litros de agua. Sus pequeños depósitos proveen de alimento y refugio a muchos animales, desde mosquitos y otros insectos hasta aves o lagartos que acechan entre sus hojas. Incluso algunas ranas suelen ocultarse en su interior. La ingente cantidad de agua que cae en las tormentas tropicales crea una vida intensa y variada, pero también trae problemas. Muchas plantas combaten el exceso de agua con curiosos diseños que ayudan a evacuar la lluvia. Así evitan la proliferación de hongos. Las hojas tienen forma de embudos, con ranuras o goteros para canalizar el agua e impedir que sus células se encharquen. También la fauna de la selva ha desarrollado conductas o adaptaciones para protegerse de los aguaceros. Durante los chaparrones, los animales desaparecen o se cobijan entre la vegetación.
Los perezosos, incapaces de huir, gozan de una pelambrera esponjosa y aislante, dispuesta al contrario que el resto de los mamíferos. El pelo les crece desde el vientre hacia la espalda y cuelga como una densa melena, de manera que el agua resbala rápidamente sin empaparles. Es más, los pelos del perezoso de 3 dedos presentan unas acanaladuras donde se hospedan algas verdes. Ambos han llegado a un buen acuerdo. La pelambrera del perezoso hace de hogar y proporciona humedad al alga. Esta, a cambio, le tiñe de verde, ayudándole a pasar desapercibido entre los cazadores. Bajo el follaje se extiende otro mundo bien distinto. Un sotobosque sumergido en una constante penumbra. La escasez de luz limita el crecimiento de las plantas y el suelo es más pobre de lo esperado para un ambiente tan fecundo. Este mundo no deja de ser sorprendente. El suelo es el reino de animales muy discretos, de costumbres recatadas y temperamento huidizo. Muchos de ellos viven entre la maleza, buscando raíces, semillas o frutos caídos. Otros basan su dieta o la enriquecen con infinidad de invertebrados que rebuscan activamente entre la hojarasca o en las zonas más fértiles y superficiales del suelo. Los más pequeños imitan perfectamente los desechos de hojarasca para pasar desapercibidos. Aquí abajo, camuflarse es la mejor manera de sobrevivir. De hecho, grandes roedores como la paca muestran un diseño disruptivo que le confunde con las luces y sombras de la selva. Tanto víctimas como cazadores utilizan la misma táctica de ocultación. Los depredadores más abundantes son los lagartos y las serpientes. Gracias a las temperaturas siempre cálidas, los reptiles viven a sus anchas y resultan enormemente variados. El agua tiene otro papel creador en este peculiar escenario. Su omnipresencia libera a los anfibios de los ríos y charcas.
En las selvas, las ranas se convierten en especies terrestres o trepadoras que se han diversificado y han conquistado nuevos territorios. Las ventosas de sus patas dan fe del éxito alcanzado en su nueva forma de vida. Aquí, muchas ranas son conocidas popularmente como ranas de lluvia y se reproducen fuera del agua. Sus huevos, grandes y pegajosos, quedan adheridos al envés de las hojas, ocultos a posibles enemigos. En su interior crecen apresuradamente los renacuajos. Lejos de los charcos, las ranas buscan nuevas soluciones para protegerse. Las más llamativas han optado por una vida nocturna, donde pueden pasar desapercibidas. Otras se han especializado en el camuflaje, como la rana de cristal, que con su aspecto líquido se confunde sobre las hojas en las que vive. Y otras se han convertido en algunos de los seres más venenosos del planeta, de forma que quien las ingiera puede morir en muy poco tiempo. Eso lo advierten con sus llamativos colores y campan a sus anchas. Sea como sea, también estos seres terrestres están a merced del agua tropical porque el suelo de la selva vive al ritmo de las tormentas y las inundaciones. Las lluvias torrenciales lavan el suelo y arrastran los nutrientes empobreciéndolo. Sin embargo, el metabolismo de la selva es tan rápido que aprovecha a toda velocidad los restos de cadáveres o los desechos vegetales, incorporándolos casi de inmediato al ciclo de la vida. La selva es uno de los ecosistemas más antiguos y estables del planeta. El agua, siempre presente, es la responsable de ese milagro, empapando cada rincón y lubricando su poderosa maquinaria de la vida. Sin embargo, en la selva las cosas no son nunca tan sencillas como pueden parecer a primera vista. Sus magníficas condiciones ambientales permiten que la vida desarrolle al máximo sus posibilidades. Que se diversifique en multitud de especies, cada una de ellas con sus propias características y estrategias de supervivencia. Y que se establezcan complejas comunidades de organismos con intrincadas relaciones entre ellos. Precisamente por ese mismo motivo, por esa magnífica exuberancia, es por lo que encontrar una parcela donde vivir y desarrollarse, es decir, un nicho ecológico, se convierte en una tarea extraordinariamente difícil. Y es que aquí, en las selvas tropicales, la competencia entre los seres vivos es feroz.
Pero existen otras selvas y bosques, también tropicales, en los que la lucha principal de todos los organismos no es con el resto de los seres vivos, sino con el propio medio. Entornos en los que el agua, pese a ser extraordinariamente abundante, posee unas características muy especiales que complican la vida de los organismos terrestres. Los bosques de ambientes salinos son, sin duda, unos de esos lugares. La elevada concentración de sal en el agua plantea un serio problema para la vegetación. Y adaptarse a las condiciones ambientales impuestas por estos entornos es difícil, muy difícil. Exige un elevado nivel de especialización que solo unas pocas plantas han logrado alcanzar. Pero la recompensa por el esfuerzo es extraordinaria. La competencia es aquí casi inexistente, y estas auténticas supervivientes se convierten entonces en los indiscutibles dominadores del entorno. La mente de los escritores ha imaginado muchos bosques mágicos y misteriosos. Sin embargo, es la naturaleza la que ha creado el más extraño, desbordante y enigmático de los bosques: el manglar. El manglar es un laberinto vegetal que parece flotar en el agua. A primera vista es un bosque aéreo donde las raíces se elevan como columnas, andamios o contrafuertes y tienen tanta vida como el propio follaje. Viajar por un manglar es como entrar en un cuento fantástico donde los árboles, el agua y el lodo guardan muchos secretos. Quizás lo más extraordinario del manglar es que crece sobre el agua. Se forma así una alianza entre el mundo vegetal y las aguas costeras. Para crecer solo exigen una condición: que no haya más de 3 noches consecutivas de heladas a lo largo del año. Esta es la razón por la que solo los hallaremos en las zonas tropicales y subtropicales del planeta. Allí proliferan ocupando zonas pantanosas costeras y las desembocaduras de los ríos. Existe una gran variedad de manglares, desde pequeños arbustos hasta grandes árboles de más de 30 metros de altura. Son constructores terrestres capaces de ganar terreno al mar y evitar la erosión de las destructivas tormentas tropicales.
Si resulta llamativo que un bosque crezca sobre el agua, aún lo es más que lo haga sobre el propio mar. Sus raíces, sus ramas y sus hojas están en contacto permanente con el agua salada. En estas condiciones morirían la inmensa mayoría de las plantas terrestres. Sin embargo, el manglar es un lugar de vida. El agua mezcla dulzura y salinidad, atrayendo a infinidad de animales que buscan comida y refugio entre sus ramas o sus raíces. Los mangles son el refugio y la patria exclusiva de algunas especies de serpientes, de aves e invertebrados que viven aquí sin pisar nunca la tierra firme. La vida del manglar tiene un ritmo muy marcado por el flujo de las mareas. Las bajadas y las subidas del agua cambian al escenario y a sus protagonistas cada 6 horas. La retirada momentánea del mar deja al descubierto uno de los secretos más llamativos del manglar. Del suelo blando y maloliente emergen unas varas delgadas que ocupan extensas porciones de suelo. Son parte de las raíces del mangle negro que, en vez de hundirse en el suelo, salen a la superficie con una misión especial. Se trata de raíces aéreas conocidas como neumatóforos, que les permiten obtener el oxígeno necesario para vivir, mientras el resto de la raíz crece en los fondos cenagosos. Forman un paisaje en miniatura donde habitan algunos de los personajes más peculiares de este lugar. Mientras el agua cubre el lodo y las raíces, los diminutos cangrejos violinistas permanecen enterrados a varios centímetros bajo el suelo, a salvo de las corrientes que podrían alejarlos mar adentro. En el momento que el agua se retira, salen con la prisa de quien sabe que tiene los minutos contados para una nueva inundación. Su vida parece una carrera contra el tiempo, y todo lo hacen apresuradamente. Han de defender el territorio y atraer a las hembras mientras engullen barro a toda prisa. Las pinzas se agitan y se suceden los enfrentamientos. El alimento lo encuentran filtrando los riquísimos lodos del manglar, que se depositan continuamente gracias al entramado de raíces de los árboles.
Pero los cangrejos no están solos. Muchas aves recorren los terrenos emergidos en busca de comida y precisamente ellos son un bocado muy codiciado. Los correlimos son tan nerviosos y veloces como los propios cangrejos. Estos limícolas basan su técnica de caza en la vista y en el método conocido como carrera-pausa, que consiste en esprintar y parar en seco para ver y sorprender a sus víctimas. Pero son otras aves las que nos van a llevar hasta el follaje. Los grandes canales que surcan los mangles forman islas solitarias donde se reúnen las garzas para fundar sus colonias de cría. El río es un foso insalvable que protege a la ciudad de las garzas como si fuese una pequeña Venecia. Además, el lodazal que se extiende bajo las ramas les proporciona comida para alimentar a su prole. Sin duda es un buen lugar para vivir. La vida de los ibis blancos también gira en torno al manglar. Mientras el agua está alta, permanecen a la espera en sus ramas. Cuando la marea baja, se acercan a los barrizales en busca de alimento. Para eso cuentan con su sensible y curvo pico que les permite cazar mediante su delicado tacto. Los cangrejos del lodo son su plato favorito. Los ibis son animales sociales que forman colonias en los ambientes más tranquilos, a salvo de los depredadores terrestres. Con frecuencia comparten las colonias con otras aves que también viven en el manglar. Los pollos crecen rápidamente y enseguida son capaces de moverse por las ramas para curiosear y perseguir a sus padres en demanda de alimento. Las hojas del manglar nos darán la clave para entender otro de los secretos de este lugar tan especial. Para que un árbol viva en agua salada, ha de contar con adaptaciones especiales. La sal del mar tiende a penetrar continuamente en el cuerpo del árbol. Algunos mangles solucionan el problema transportándola hasta las hojas más viejas que no tardarán en morir y caer.
Otros tienen hojas capaces de secretar la sal sobrante que se acumula en finas costras. Otra peculiaridad es que sus semillas brotan en el mismo árbol antes de caer y flotan en el agua hasta llegar a un lugar propicio en aguas someras. Con frecuencia tienen forma de estilete y se incrustan en el suelo nada más caer. El bosque salado funciona por turnos. Poco a poco, el mar va ganando terreno y el ramaje se convierte en el reducto de la fauna terrestre. Durante unas horas tendrán que esperar para alimentarse o bajar a tierra. Cada cual hace tiempo a su manera. Entre las ramas del mangle se oculta la garza nocturna, que dormita plácidamente hasta la llegada de la tarde. Sin embargo, otros seres aguardan ansiosos la subida de la marea. Y es que aún nos quedan secretos por conocer. Uno de ellos lo guardan las tortugas marinas, que buscan refugio momentáneo en estos parajes. Durante generaciones han visitado su santuario en las playas cercanas. Allí, en la clandestinidad de la noche, ascenderán hasta los territorios más idóneos y ocultarán sus huevos bajo tierra lejos de sus enemigos. Al subir la marea, el manglar cobra una nueva vida que se multiplica. Los manglares, en comparación con otras zonas intermareales sin vegetación, resultan muy atractivos para la fauna acuática. Las raíces de los árboles forman una maraña densa e impenetrable que sirve de guardería y protección a infinidad de pequeños peces que pasarán aquí sus primeras etapas de vida.
Pero no solo es un lugar de refugio. La comida abunda y los rincones para sujetarse, comer, escabullirse y vivir permiten la existencia de una fauna muy variada. La clave de su éxito para albergar vida reside en que las raíces reducen las corrientes y provocan el depósito de cieno y barro, formando grandes acumulaciones de nutrientes que servirán de comida a crustáceos, moluscos y peces. Los depredadores no faltan. Saben que aquí hay comida en abundancia, aunque no es fácil de atrapar. Algunos tiburones llegan desde el mar y se adentran en el manglar con la esperanza de saciar el hambre. Por otro lado, también es un buen lugar para descansar y sentirse seguro. Los manglares aún guardan otra sorpresa. Son el reino de las sirenas. Al menos eso pensaron los primeros europeos que observaron a los manatíes. Por supuesto, no les parecieron tan bellos como decía la leyenda. Los manatíes son unos mamíferos de aspecto peculiar. Su cuerpo grande y orondo está tapizado por una piel gruesa y rugosa parecida a la de los elefantes, sobre la que aparecen pelos solitarios que recorren todo su cuerpo. Con frecuencia se le adhieren algas y crustáceos que forman pequeñas comunidades ecológicas que atraen a diversos peces. Los peces limpian y desparasitan al manatí de sus molestos inquilinos y llegan a seguirlos como si fuese un buque nodriza que les abastece de comida e incluso de refugio. A pesar de su aspecto torpe, los manatíes son nadadores ágiles que se propulsan con su aleta caudal, semejante a un gran abanico chino. Las aletas pectorales les son muy útiles para desplazarse por el fondo e incluso para manipular comida. Con frecuencia las utilizan para acariciar y tocar a sus congéneres. Los manglares les ofrecen aguas tranquilas y comida en abundancia. Suelen alimentarse de algas, pero también buscan las hojas de las ramas que penden sobre el agua. Durante el invierno se alejan de las aguas frías del mar y en algunos territorios se concentran en torno a los manantiales calientes. Entonces retornarán a su añorada patria, que no es otra que los manglares de aguas oscuras y misteriosas.